Hola amiga, te mando un audio. Esta vez cortito, de verdad. 18 minutos lleva ya. Me dice que me manda un audio. Y se quedó en podcast. Siempre se queda en podcast. Hola Eli. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Hemos estado un tiempecito sin de parón, pero bueno, retomamos también un poco por cerrar nuestro ciclo y por no dejar a nuestros oyentes, pocos pero fieles, tirados en esta aventura. Bueno, el tema que traemos hoy, es verdad que también por los acontecimientos, por lo que hemos dejado un poquito aparcado, esto viene mucho al cuento, ¿no? Es la felicidad, ¿vale? Que hemos tratado tanto, hemos hablado tanto de ella estos meses y tanto hemos filosofado de qué es para cada uno de nosotros, de cómo la conseguimos, de las diferentes ideas de felicidad, en fin, no quiero hacer spoiler de todo lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿te parece que empecemos por definir un poco esa palabra tan grande y tan redundante? Pues sí, la verdad es que yo creo que felicidad, cuando estábamos pensando qué tema elegir, para mí la felicidad es muy transversal, ¿no? Está en todo y de alguna manera la hemos ido nombrando, ¿no? Es un temazo, creo que todos los temas orbitan alrededor de ella y todos los temas que nosotros hemos tratado, y creo que cada persona al final creo que vivimos en búsqueda constante de la felicidad. Entonces yo lo primero que diría es que la felicidad tiene que ser algo que cada uno defina de forma personal, porque no es lo mismo mi felicidad, que ahora voy a intentar definir, y que cómo la definas tú, que cómo lo defina cualquier persona, ¿no? Y que también puede ir evolucionando, ¿no? Entonces yo, después de mucho vivir, mucho madurar a través de los años y los daños, como yo digo, pues reflexionando sobre esto, yo creo que a día de hoy, si me tengo que basar en 3 pilares que para mí son muy importantes para la felicidad, uno es la presencia, que luego yo creo que lo desarrollaremos más, pero al final el estar presente en cada momento y el poder disfrutar de cada momento sin tener la vista ansiando un futuro o preocupándote o dándole muchas vueltas a un pasado o a una herida, pues yo creo que la presencia es un gran pilar para la felicidad. Creo que el agradecimiento también es otro de los pilares. Creo que ahora se habla más de esto, ¿no? Y de cómo estar en agradecimiento constante, dar las gracias, haciendo no solo como concepto abstracto, sino hacer un ejercicio de agradecimiento diario de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Y por último, conciencia. O sea, al final yo creo, y esto creo que es lo que más he aprendido a lo largo de los años, a que antes creo que solo vivía sin plantearme nada, que también de alguna manera, y eso ahora lo veremos, era más feliz. Creo que era más feliz en la ignorancia, ¿no? Pero sí que de un tiempo a esta parte, cuando ya vives también cierto el dolor, ves la felicidad, pues sí que sobre todo eres más consciente de todo. Entonces eres consciente de, bueno, conectándolo con lo otro, de estar presente, de agradecer y de yo también siempre digo que, bueno, no lo digo yo, creo que es una frase que se dice, ¿no? Que puedes vivir la vida como si nada fuera un milagro o como si todo lo fuera, ¿no? Pues para mí la felicidad es que no te ocurre todos los días, pero tratar de vivir todo como si fuera un milagro. Eso es lo que es para mí a día de hoy la felicidad. ¿Y para ti, Lola? Pues es súper complicado para mí tener una definición. Yo creo que al final definiciones tantas como personas. Sí que creo que la felicidad no es algo estático, sino que podemos ser o estar en una mala racha y tener momentos de felicidad puntuales. Y también creo que puede ser al revés, ¿no? Estar súper felices y también, como la vida misma, tener momentos o situaciones un poco más feas que no nos gusten tanto. Pero sí que creo que con los años aprendes un poco que cada uno tiene su idea de felicidad y que es igual de válida la tuya que la mía y que no todos tenemos que llegar a un sitio ni... Yo creo que es más un estado mental, ¿no? De cómo estemos a gusto con nosotros mismos, con nuestras circunstancias que nos rodean, si hay cosas que queremos cambiar y no podemos porque no está en nuestra mano, o si lo está. En fin, yo considero que la felicidad es más un estado mental y de bienestar individual de nosotros con nosotros mismos, que más relacionado con lo del exterior, ¿no? Un poco como te tomen las cosas. Pero bueno, eso es un ejercicio que creo que nunca se deja de ir evolucionando durante la vida, o sea, que no sé si se alcanza o no se alcanza, o claro, se aprende a vivir en ese estado intermedio de
estar buscando o estar intentando encontrar ese espacio donde tú estés bien, ¿no? No lo sé. No tengo la respuesta. Si la tuviera, estaría aquí, creo. Pues sí, yo creo que por una parte, pero es fácil decirlo y luego difícil aplicarlo, dicen que la felicidad es más fácil de lo que parece, ¿no? Y que muchas veces creo que somos nuestros propios enemigos y que al final nos construimos nuestra propia infelicidad y nuestras cárceles de manera mental, y hay circunstancias de todo tipo, pero siempre, pues solo tienes que mirar ahí fuera y esto es un poco, pero siempre habrá alguien peor que tú y habrá miles de circunstancias en las que nos pueden parecer súper traumáticas o extremas, y aún así personas que en esas circunstancias han encontrado la serenidad o la felicidad. Entonces dices, oye, pues si ellos lo han encontrado, como creo que tú y yo, puedo hablar por las dos porque me sé tus circunstancias, tenemos en general circunstancias privilegiadas, ¿cómo no vamos a encontrarlas, ¿no? Entonces yo creo que eso también te puede ayudar, ¿no? Aunque también es un arma de doble filo, ¿no? Porque también considero lo que dicen de, bueno, para cada uno la circunstancia o la pena que esté viviendo, pues la vive a su manera, y desde fuera, lo que tú decías, a ti no te puede parecer tan grave, pero a la persona sí le puede parecer. Entonces es un poco una cosa que tú y yo también alguna vez hemos hablado de qué bueno, por supuesto, es pararse, mirarse a uno mismo y hacer ese ejercicio de plantearse las cosas y cuestionarse las cosas, pero a veces nos hemos planteado precisamente, ¿no será que nos miramos demasiado? Y cuanto más te miras, más encuentras, y cuanto más vueltas le das a las cosas, más difícil es llegar a esa ansiada felicidad. Porque incluso hablábamos tú y yo de la famosa pirámide de Maslow, que al final tienes unas necesidades básicas. Claro, según vas subiendo escalones y vas cubriendo esas necesidades, tienes otra, ¿no? Entonces, como que en la cúspide está esa autorrealización y ese cuestionamiento, que está muy bien, que es algo que somos muy, muy creyentes tú y yo, pero es verdad que a veces dice, como decía antes, no seré más feliz en la ignorancia, que como me tengo que preocupar de una cosa, no puedo estar dándole vueltas y filosofando sobre la felicidad y la vida. O sea, es algo que a veces me planteo. No sé cómo lo ves. Hombre, si estuviéramos en una isla desierta porque hemos tenido un accidente de avión y estamos allí dando, oye, ¿cómo vamos a sobrevivir estos días, ¿no? O estas primeras horas hasta que nos encuentren, seguro que no estarías pensando en tu terapia emocional o en como tal. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que normalmente cuando no tenemos nuestras necesidades principales cubiertas, pues nuestra idea de felicidad a lo mejor es más terrenal, ¿no? Oye, pues primero desearía tener una casa o poder comer todos los días sin tener que preocuparme de si voy a poder o no, llegar a fin de mes, en fin, los problemas más básicos de la sociedad. También creo, y ahora se me ha venido la idea escuchándote, que el ser humano tendemos también a compararnos. O sea, cuando vas a charlas motivacionales o vas a charlas del sentido de la vida o escuchas a personas que son divulgadores de este tipo de... Al final son personas que han vivido por un momento duro o han pasado por un trauma o han tenido un accidente o han tenido pérdidas muy duras o cosas así muy impresionantes, y me parece curioso cómo el ser humano al final se compara y dice, oye, pues si esta persona que le ha pasado esto tan grave ha podido salir adelante y es feliz y tal, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro. Que no me parece mal del todo, pero en realidad no deberíamos tener que compararnos para decir, oye, mira, hay gente que tiene circunstancias peores y es feliz y lo ha superado y tal, yo por qué no, entiendo. ¿Sabes? Entonces, oye, qué genial, que sí, esas charlas motivacionales... inspirar un poco, a relativizar y a inspirar, pero quizás estoy contigo, que no debería ser la piedra angular, porque volvemos a que debería ser tú mismo, si las circunstancias, y claro, las circunstancias también serían la comparación con otras personas, sino tú mismo llegar a esa paz o serenidad, que al final yo leía una frase que me gustaba mucho, que decía que al final lo compara con, por ejemplo, todo con los 5 sentidos, pues el sentido de la vista. Si no tienes ningún problema, puedes ver, no tienes que hacer nada, yo no tengo que hacer ningún acto para ver, ¿no? Ya estoy viendo. Si tengo algo que me obstruye la vista, me lo quito y veo, ¿no? Pues decían que para la felicidad lo que tienes que hacer es quitarte eso que te está obstruyendo en la mente, que al final volvemos a que somos nuestros propios enemigos
y te causa, qué pena, o sea, porque muchas veces las circunstancias externas llegan, ¿no? Pues una enfermedad, un accidente, lo que sea, pero muchas veces, y la gran mayoría de veces, es que nosotros mismos con nuestro organismo, pues cada uno se busca su película y su trauma, y si la buscas la encuentras, y eres tú el que está siendo tu propio enemigo por algo que está obstruyendo tu mente. Entonces lo que dices es, si quitas eso de tu mente, ya eres feliz. O sea, simplemente quitarlo y sin hacer nada más. O sea, no hay que poner, sino quitar, ¿no? Y yo sí creo, y lo veo en mí misma, ¿no? Y sin que me hayan tenido que pasar circunstancias extremas, tú lo sabes y alguna vez algo he comentado aquí, y si no, pues ahora lo desarrollo un poco más, que sí que en el momento que me mudé a vivir a Tenerife, que me vi muy lejos de mi tierra, de vosotras, creo que también coincidió, luego ya tomas perspectiva, ¿no? Con la vida adulta, que también lo hemos hablado muchas veces, ser madre, en mi caso, las responsabilidades, tal, como muchas cosas juntas, que tampoco gravísimas ninguna, pero se me hizo bola. Entonces todo lo veía negativo. Entonces te pones eso creo que es otro buen tema, te pones las gafas negativas y encuentras cosas negativas en todos lados. En mi caso, lo puedes ver en Tenerife, en Sevilla, en Madrid o en Japón. Sin embargo, esto es lo que viene, bajo las mismas circunstancias, porque no he cambiado de lugar y de circunstancias no rotundamente, te pones las gafas positivas y lo ves todo en positivo. Por tanto, clarísimamente hay un 80-90% de cómo te tomes, cómo mires las cosas y cómo tú seas la dueña de tu mente y de tus pensamientos, que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Esto está muy relacionado también con el vídeo de las esperas, ¿no? Uh-huh. Que si no alguien no lo ha visto, os recomendamos que lo busquéis porque es muy bueno. Además es canario el vídeo. Es canario. Y el vídeo de las esperas es muy bueno porque un poco en resumen, es que nos pasamos la vida esperando que pasen ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, por llevármelo a un tema personal, a mí, por ejemplo, se me atascó mucho mi última asignatura de la carrera. Entonces vivía en un bucle infinito de infelicidad y decía, es que hasta que no acabe la carrera no voy a ser feliz. O hasta que no consiga este trabajo no voy a ser feliz. O hasta que no adelgace no voy a ser feliz. O hasta que no tenga novio y me case no voy a ser feliz. O hasta que no tenga hijos. Todos tenemos nuestra carrera, en mi caso, todos tenemos nuestra siguiente, sí. Bueno, ¿y ahora qué? Y hasta ese momento no voy a ser feliz. Y es que ahí es donde está nuestra auto boicot, ¿no? Yo creo que ese es el truco, que parece súper fácil, pero que creo que es de las cosas más difíciles de conseguir, ¿no? De no ponernos trabas a nosotros mismos y nos decir, oye, mira, la vida es lo que está pasando ahora mismo. Total. El tiempo es hoy, ¿sabes? Totalmente. Entonces, no posponer el ser felices, ni el estar a gusto, ni hacer algo que nos apetece, hacer cosas que nos gustan, siempre con sentido común. No significa, oye, es que a mí trabajar no me gusta, bueno, claro. Por eso se llama trabajo. Bueno, no te creas, eso bueno, sabes que yo puedo eso ya podríamos hablar en otro sentido. Pero bueno, el trabajo, pero sí, entiéndeme, sí, ¿no? Entiendo. Que al final estamos posponiendo todo el rato cosas por oye, ya lo haré, o tal, y creo que es importante, y también te digo, para mí este tema es muy fácil hablarlo en la teoría, pero después en la práctica todos tenemos muchas cosas que sanar. Totalmente. Entonces, si quitamos lo que hemos hablado hasta ahora, si quitamos la parte de traumas y cuestiones dolorosas que hayan pasado y quitamos la parte de, pues lo que tú decías, ¿no? De las gafas con las que miramos la vida, al final lo que queda abajo, que al final es lo importante, yo creo que es bueno que sepamos identificarlo y que valoremos dónde está para cada uno de nosotros la felicidad. Hagamos un poco el ejercicio de, oye, para mí la felicidad es esto, no es tan inalcanzable, vamos a intentar buscar esos ratitos donde estoy haciendo lo que me gusta y estoy siendo verdaderamente feliz, ¿no? Sin esperar oye, cuando llegue este momento voy a ser verdaderamente feliz. Sí, a mí, como tú dices, vamos, estoy totalmente de acuerdo con la teoría y la práctica, pues cada vez la intento trabajar más, pero me ha venido, ahora que has dicho eso, me ha venido una anécdota y vamos, pues, no sé si cuento de más, pero yo muchas veces me pasa con la maternidad con mis hijos, son muy pequeños, los quiero y los adoro, pero a veces ansías que sean un poco más mayores y te ves en parte en positivo porque son ilusiones, ¿no? Porque dices, ahora mi marido y yo pues tenemos un proyecto que tampoco voy a contar por si no sale, ¿no? De a lo mejor algún día comprarnos una casita en un sitio que nos gusta mucho y entonces, claro, yo como es además a largo plazo, porque habría que construirla tal y cual, que creo que eso es bonito también, las ilusiones, ¿no? O sea, yo creo que la vida
también son proyectos a futuro, ilusiones, y me ilusiona. Pero lo que iba a decir es la doble cara, porque ya claro, como es a largo plazo, yo ya me imagino a mis hijos un poquito más mayores. No sé por qué, claro, como ahora dan mucho trabajo porque son muy pequeños y tal y cual, y ya me lo imagino ahí, ya me lo imagino con esas edades, y es bonito, pero me decía mi marido, Elisa, es que estoy segura que cuando sean adolescentes, que además traerán otros problemas que ya que me dice mucho la gente, vas a estar mirando vídeos en el móvil de cuando eran pequeñitos y vas a estar teniendo nostalgia, y estoy segura que me va a pasar, que es un poco lo que decía antes, que creo que, claro, lo que decíamos, que efectivamente la felicidad es el presente y es el hoy, porque no puedes estar con esa nostalgia mirando al pasado, ni puedes estar con esa ansiedad hacia el futuro, que creo que tener ilusiones también es bueno, pero la clave, y yo creo que esto lo dice todo el mundo, y hay que practicarlo más, es estar agradeciendo el tiempo presente. Hay otra frase que a mí me gusta mucho que dice, no valoramos los momentos hasta que se convierten en recuerdos. Esto lo aplico tanto, pues a mis hijos me pasa, porque luego veo fotos o vídeos y me da como nostalgia, pero luego pienso, pero sí, cuando estaba ahí, a veces me estaba tirando de los pelos, de los nervios, de tal. Y nos pasaba mucho también, por ejemplo, yo creo que se pueden sentir identificados en la pandemia, en el COVID, cuando estábamos, cuando nos pasó, creo, claro, al final fue algo traumático transversal, ¿no? Que nos pasó a todos, ¿no? De distintas maneras y distintos niveles, ¿no? Pero yo recuerdo hablar nosotras y con nuestras demás amigas que hacíamos, que por cierto había partes bonitas, me entra nostalgia también, hacíamos esas videollamadas, ¿no? Casi nos veíamos más en pandemia y decíamos, recordábamos cosas y decíamos, éramos felices y no nos dábamos cuenta. Tuvo que pasar eso para darnos cuenta. Entonces yo creo que una de las claves es tratar de darte cuenta, y yo lo intento practicar últimamente, o sea, estar en un sitio que estoy disfrutando. Mira, ahora mismo estoy aquí disfrutando de esta conversación contigo y decir, estoy aquí y ahora disfrutando de esto, no del después. Yo creo que es una de las grandes claves. Totalmente. Hablabas del futuro y hablabas del pasado, y la dualidad esa de ansiedad, depresión, pasado, futuro. Si miramos hacia atrás sentimos una cosa, si miramos hacia adelante sentimos otra cosa. La respuesta está clara, ¿no? Hay que mirar el hoy y hay que pensar todo esto con sentido común, que no quiero tampoco que, oye, es muy fácil pensar en el hoy cuando yo tengo que saber planificar según qué cosas para el futuro y bueno, ¿no? Tener claro hacia dónde voy. Pero es verdad que muchas veces nos enrocamos en cosas del pasado que ya no tienen solución, o pensamos a futuro en cosas que no sabemos, porque al final los planes, ya lo hemos hablado en este podcast muchas veces, no son nuestros. Entonces, sí, además y que te montas unas películas. Había también una frase que me gusta, que es algo así como, me he preocupado por cosas que nunca ocurrieron y claro, nunca van a... No, eso hay estudios, hay porcentaje... el no sé cuánto % de las cosas que piensas nunca pasan. Exacto. Entonces, al final nosotros aquí podemos estar 24 horas filosofando sobre la idea de felicidad, pero yo creo que es importante que un poco seamos sensatos con nosotros mismos y hagamos ese ejercicio. No hace falta ir a una charla motivacional, que están súper bien y que te hacen, por lo que decíamos antes, ¿no? Oye, toma conciencia y tal. Pero sentémonos con nosotros mismos y digamos, oye, verdaderamente, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando estamos en una mala racha. ¿Qué está pasando? ¿Qué me falta para ser feliz? Y luchemos por eso, ¿no? Porque al final quizás no es nada, una acción o algo que esperemos que pase, ¿no? Quizás es más una manera de ver las cosas, o quizás es oye, pues a lo mejor no es hoy, es mañana, o a lo mejor es algo que ya tengo, pero no de la manera que yo lo quisiera, sino aprendamos también a aceptar. Total, me gusta lo de aceptar, y yo pongo siempre mi ejemplo, como digo, o sea, es que lo he vivido completamente, la misma realidad. He pensado muchas veces cuando viví en Tenerife que, claro, al final, pues, insularidad, maternidad, llegó el COVID, aislamiento, entonces ver un poco, o sea, mis gafas era verme muy atrapada, ¿no? Y siempre decía que veía, pues, el mar que bordea mi isla. Al final una isla, claro, a veces es como lo veas, te puedes sentir un poco aislada, nunca mejor dicho, ¿no? Y ver ese mar como el muro de mi cárcel, ¿no? Y ahora, estando en el mismo lugar geográfico, no estoy en el mismo lugar mental, es que ahí está la clave. Y ver a lo mejor ese mar como un océano de oportunidades que ahora, pues eso, pues con los aviones, con las nuevas tecnologías, también lo he pensado mucho, he pensado, a mí me gusta mucho volver, ¿no? Si vivir, ahora que, por ejemplo, pronto llega la Navidad, que también es un tiempo que me gusta, pero digo,
¿Y por qué me hace ilusión? Sobre todo, digo, a mí me hace ilusión volver a Sevilla en Navidad, ¿no? Como el que vuelve a casa por Navidad y pienso, esto he pensado, digo, claro, si ya viviera aquí no volvería, entonces no sería tan especial. Quiero decir, es como lo mires y es como lo enfoques y lo puedes enfocar de maneras muy diferentes, con lo cual sí, yo creo que el 80-90% está en la mente y en trabajarlo tú mismo. Sobre todo, y cuando te pasan cosas fuertes, ¿vale? Ya volviendo, es que no es lo mismo, entiendo, enfocar este tema cuando estás pasando por una racha mala con problemas cotidianos de la vida o cuando te ha pasado algo verdaderamente dramático y tienes que salir adelante y dices, pero esta persona, ¿cómo va a salir adelante que me agarro, ¿no? con el drama que le acaba de pasar, como en su vida? Yo sí que he tomado estos últimos meses mucha conciencia de, oye, que hoy estamos aquí, pero es que mañana la situación puede ser 360, 180, 180. mejor. ¿No? Entonces, es difícil, ¿no? A esa persona que le dice, tienes que salir adelante, tienes que luchar, a lo mejor para esa persona la vida ya no tiene sentido o cree que la idea de felicidad que pensaba que tenía ya eso no va a existir nunca. Bueno, pues tendrá que redefinir, ¿no? A lo mejor la idea de felicidad. Es súper duro. Yo pienso que ahí la aceptación, que sería un gran tema para hacer otro capítulo, sí, la verdad que la sí. aceptación está muy ligada a la felicidad. Sí, ¿vale? sí. No lo he dicho en mi... Quizás porque he llegado durante la conversación a esta conclusión. Eso es bueno, llegar a la conclusión. Totalmente. Pero ahora pienso que sí, que la aceptación forma mucha parte de la definición de felicidad. Sí, yo creo que, mira... Porque sí, hay cosas que no dependen de nosotros. Claro, si las juntamos, a lo mejor a las que yo decía, a lo mejor las tres que yo decía, ¿no? Que hablaba de presencia, agradecimiento y conciencia, sí, tienen mucho que ver, pero a lo mejor más cuando no estás tan mal, pero cuando estás en un momento malo, pues únele a aceptación. Y me viene una frase que me encanta también, es una frase que dice que a lo que te resistes, persiste. Es que eso es un temazo. O más en andaluz, cuando aunque te ponga o aunque te quite. Sí, lo que... ¿Cómo era eso? Cuando está para ti, y aunque te quite, y cuando no es para ti, aunque te pongas. Y aunque te pongas, exacto. Sí. Esa es muy de nuestra amiga Raquel, le mando un saludo. Efectivamente. Y yo creo que puedes pensar en cada persona, o sea, pienso en mí, en ti y en las personas que conocemos. Creo que un poco lo que decía antes, cada uno nos buscamos o no nos buscamos algo a lo que nos resistimos durante un tiempo y por eso persiste hasta que sueltas, que lo veo en cada caso con una cosa, ¿no? Hasta que sueltas y entonces pues... Exacto, es que si tú estás resistiendo va a persistir, a lo mejor también, y eso, mira, otro punto es, yo también me gusta pensar, porque yo creo que esto también ayuda o alivia, que el mundo, Dios en tu caso, yo cada vez me convences más, el universo o lo que sea, claro, te trae las circunstancias que necesitas para evolucionar y para que uno un poco, hicimos un capítulo de la evolución, pero al final evolucionar te lleva a encontrar la felicidad, aunque en el camino pases por las travesías por el desierto, que yo llamo, ¿no? Entonces, a veces me gusta pensar, como sea luego cierto o no, pero desde luego me alivia, que a mí me tuvo que llegar a esa circunstancia, a ti esta, a la otra esta, para de alguna manera enseñarte algo y valorar más la felicidad. Por tanto, al final es como que aceptar, pero incluso aceptar como contenta, porque dices, sí, me tuvo que llegar esto para lo que sea, para encontrar esa felicidad y valorarla más. Y lo que sí somos ahora es más conscientes, que yo muchas veces también me he planteado, y de broma lo digo mucho con las amigas y tal, no, éramos la juventud, plena adolescencia, juventud, cuando solo nos dedicamos a salir, a ser felices, y decías, qué felices éramos. Pero luego llega a la conclusión que teníamos una vida que más, no sé si llamarla cómoda, más satisfactoria, pero quizás menos feliz de propósito. Volvemos a lo, o sea, ahora creo que vivimos una vida con más propósito y más sentido y siendo más conscientes. Quizás con más incomodidades, vamos a llamarle, pero creo que la plena felicidad está más ligada a tener un propósito. Entonces, cuando éramos jovencitas, que bueno, que tampoco está mal, creo que era el momento que nos tocó vivir, sí, era una vida como más divertida, más tal, pero a lo mejor tenía menos sentido. Bueno, para nosotros tenía todo el sentido. Yo creo que cada etapa tiene su parte y ahí también estás buscando otras cosas que a lo mejor no son tan maduras y tan en busca de un propósito de vida, pero sí que son
forman parte de esa evolución que tú mismo decías. No sé si lo veo tan como tú, sí, pero a lo mejor si además que son escalones que hay que pasar. Ojalá volviera un día, aunque fuera un día, ¿no? Porque eso también no sé si tendríamos tanta fuerza para hacer todas esas cosas. Que ayer, bueno, ya que estaba aquí por Sevilla, porque ahora estoy muy en esto, pues estoy aquí, pues qué bien, que además te lo comentaba ayer, me fui a dar un paseo con mi bebé con el carro por la calle Betty, hacía un día espectacular, ¿sabes? Pues doy gracias y decir, y si viviera aquí, no lo valoraría. Estaba diciendo, qué bonita Sevilla, y estoy dando un paseo y pasé por un bar que se llama Lo Nuestro, que seguro que te acordarás, y recordé pues la época que íbamos mucho allí a bailar flamenco y tal, y lo bien que lo pasábamos, pero bueno, que lo recuerdo con nostalgia, creo que son etapas, y ahora también pues te ríes, y creo que sí, no quiero despreciar aquella época, porque al revés, pues era muy feliz, pero quiero decir, o será para aliviarme yo misma, que ahora mismo es una felicidad más consciente y con más sentido, aunque aquella también estuvo muy bien. Pues sí. Bueno, y por cerrar un poco el episodio de la felicidad, yo creo que bueno, hemos expuesto cada una de nosotras, y además creo que hemos ido evolucionando nuestro mismo pensamiento durante este capítulo. Nos pase a todos. Total, ojalá consigamos un poco que todo el mundo se sienta a pensar, ¿no? Oye, verdaderamente, ¿por qué no estoy siendo feliz? O por qué me falta, o que no estoy terminando de ver, ¿no? Para abrir eso. No sé si quieres cerrar con... Sí, más bien eso, yo creo que no estoy terminando de ver, o sea, yo creo que como tú dices, a lo mejor pues los que nos oigan y nos vean, pues puede ser desde dos perspectivas, estar más o menos normal, o no sé cómo llamarlo, pero que al final siempre tienes algo, ¿no? Y entonces pues poder pensar, venga, pues ¿qué hago? ¿Qué me planteo? ¿Cómo reenfoco las cosas de otra manera para llegar a esa felicidad? O estar en un momento pues especialmente malo de la vida que todos hemos tenido, y que ayude para decir, bueno, pues esto es parte de la evolución, me está enseñando algo, y aceptar y ver el sentido más profundo o más a largo plazo de todo, y que todo es parte de esa evolución y de esa búsqueda constante de la felicidad, pero en la que tenemos que ser felices en el camino. Pues nada, nos despedimos, si te parece, por este capítulo. Muchas gracias a todos.